Aquí comienzan 336 escalones, 120, y cada vez la vista se pone mejor. Por acá podemos ver hasta como un poco de vértigo, cómo se ve. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en una parte de Mazatlán donde hay unos miradores, una vista impresionante de Mazatlán, y específicamente de aquí venimos a observar el faro, que se ve majestuoso, porque hoy nos vamos a adentrar a la misión de subir ese faro de Mazatlán. En esta parte son unos miradores, también puedes encontrar un observatorio donde hay una vista impresionante, impresionante. Chequen esto. De hecho, de aquí se puede ver el faro. Entonces, vamos a ello. Chequen los miradores que hay por acá, se ve impresionante la vista. Y pues tienes una vista bien chida del faro desde aquí. Vemos por acá las vendimias de comedera. Y aquí se puede apreciar muy bien el faro de Mazatlán. Ahorita vamos a andar ahí arriba. Nos vamos a adentrar a subir ese faro. Les recomiendo mucho venir por acá, tomarse las fotitos, los videos y demás, porque está bien perrón. Y ahora sí, sin más, con esta vista impresionante del Océano Pacífico, acompáñenme a subir ese hermoso faro de Mazatlán. Vamos. Pues ya estamos a punto de subir el faro de Mazatlán. Ya tenemos nuestra agüita, nuestra gorrita para el calor. Traemos tenis y todo bien a gusto. Todo listo, entonces sin más, vamos a ello. Ok, pues venimos entrando al faro. La entrada es completamente gratuita. Lo único por lo que puedes pagar es un boletito para un nuevo mirador como de cristal bien perrón que está ahí arriba, que de verdad te recomiendo mucho porque de ahí las fotos y la vista está impresionante. Este faro está instalado en una isla que se llama la Isla del Crestón, en Mazatlán, Sinaloa. El faro natural más grande del mundo. Subiendo luego te empiezas a encontrar miradores como este, donde aquí hay unas vistas bien preciosas, donde te puedes empezar a tomar fotitos y demás a gusto. El camino, como pueden ver, está un poco inclinadillo, no tanto, pero algo. Pero ya saben que nos encanta la naturaleza y desde arriba se va a apreciar una vista impresionante. Y eso va a valer toda la pena. De hecho, me ha tocado ver como parejas de señores mayores y me inspira un chorro, ¿no?, de que se vienen acá a subir el faro y demás como ejercicio. Por acá nos podemos encontrar otro mirador donde tienes una vista para la foto, para el video, para lo que quieras. Se ve bien pasado de lanza. Uno acá suda rico porque el sol está acá suave y con la subidita y todo, sudas, queda sacar todo lo que no necesitas. Ahí la llevamos, ánimo. Aunque hay un vientecito también, bien suave, que te aliviana bastante, unas por otras. Pero mientras vas subiendo, pues vas apreciando una vista majestuosa y eso te entretiene un chorro, te da con muchos ánimos. Y acá podemos ver unos primeros auxilios por si necesitas. Y también banquitas para tomar tu descanso y demás. Ahorita vamos a tomar uno. Aquí comienzan 336 escalones. Se recomienda tomar descansos y disfrutar de las maravillosas vistas del Océano Pacífico. Mantén tu circulación por el lado derecho en todo momento. Y después de estar caminando un rato como un pedazo que es como terracería, llegamos a unos escalones que son 336 hasta llegar al faro. Y por ahora nos tomamos un pequeño descansito con esta impresionante vista del Océano Pacífico. ¿Qué huele? De hecho te va indicando, por ejemplo, aquí van 60 y así te va como avisando. 90, 120 y cada vez la vista se pone mejor.
210, ya casi llegamos. Y la verdad sí está suave que te va avisando porque mentalmente como que ya lo visualizas, ¿no? De que falta tanto esto del otro. Y pues ya, y ya como que tu mente se calma un poquillo. Porque cada vez pues vas avanzando más y más. Y por eso te mantiene tranquilo. Otro mirador. Mira. Chequen la vista tan impresionante que ya se empieza a ver. Increíble. Y si el saber como cuánto falta como que le da un norte a tu cabeza. Y el saber que vas avanzando pues se tranquiliza. 300, ya casi llegamos. Ya casi lo logramos. Amigos, si lo hemos logrado. Hemos llegado al faro, estuvo pesadito. Estoy sudando la gota gorda. Pero, puta, la vista está... Vale toda la pena. Está acá arriba. Impresionante. Por acá vemos lugares con sombrita para descansar. Por acá otros bajo los arbolitos a gusto. Con una vista espectacular de Mazatlán. Y por acá podemos ver el mirador de cristal, por el cual pagas 20 pesos para poder pasar y tomarte una fotito. Entonces nosotros vamos a ello. Y aquí te piden el ticket, también hay que te quites los zapatos. Debes de pasar con calcetines para cuidar este espacio. Podemos ver hasta como un poco de vértigo, cómo se ve. Que literal es así como que te vas. Se siente bien raro, como que te vas a caer. ¡Ay, Pepe! Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Normalmente hacemos ese tipo de contenido, vamos a lugares y documentamos aquello que se nos hace interesante. Nos gusta mucho de compartir acerca de México, todo lo impresionante, lo hermoso que tiene. Y ahorita estamos subiendo varios videos de Mazatlán, de comedera, de lugares turísticos. Entonces será un placer que te unas a esa comunidad y sin más, continuamos. Si da cosita, la neta. Pues ya nos subimos al puente del mirador de cristal. Y la verdad es que está bien suave, nada más que se siente raro porque sientes que estás como ahí a la intemperie. Como que sientes que te vas de repente. Pero la experiencia, la vista está impresionante. La verdad es que vale totalmente la pena pagar esos 20 pesitos para tomarte una fotito, caminar por ese mirador porque tienes una vista, de verdad que una vista de la naturaleza del Océano Pacífico que está bien pasada de lanza. Si ya subiste hasta acá, creo que esto no es nada. Aprovecha y camina por ese mirador, tómate la fotito y demás porque está bien suave. Podemos ver que hay varias banquitas para descansar. Y por acá hay un mirador súper chido. Pues ahora sí estamos en este mirador que se ven unas vistas majestuosas, sublimes. Mazatlán, el Océano Pacífico. De aquí salen unas fotos bien perronas. Acá te pones y sukutu, te echas la foto, que salen bien pasadas de lanza desde aquí. Pues ya venimos de bajadita. La bajadita ya está mucho más suave, ya se la saben. Uy, la subidita estuvo chula, la verdad. Pero, puta, ¿qué les digo? Todo lo bueno en la vida cuesta, entonces se paga.
La verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. Si andas en Mazatlán, te recomiendo muchísimo venir al faro, que es una experiencia increíble. Aparte de hacer ejercicio, que es muy bueno para nuestra salud, subes y tienes una vista pasada de lanza, unas fotos que no vas a tener en otro lado, porque se ve una parte de Mazatlán bien impresionante, el océano Pacífico, la naturaleza, el mar, así todo el esplendor. Fascinante, la verdad, que no hay palabras para describirlo. Te recomiendo mucho venir al faro de Mazatlán, la neta es que está bien, bien suave. Muchas gracias. ¿De nada? 81. En la sombra. Y aparte también pues del contacto con la naturaleza, que eso ya está bien, bien perrón. La neta, una experiencia súper chingona acá en Mazatlán, subir el faro. Es algo 100% recomendado, de verdad que sí. Y ahora sí me vine preparado con tenis y todo. Porque no sé si han tenido la oportunidad de ver mi video de la Peña de Bernal, que también es subir. Pues me fui con zapatitos yo bien chingón y todo, y la neta es que sí la sufrí. Y ahorita la neta es que sí estuvo bien suave, o sea, sí está pesadito el camino, pero con tenis, los tenis te alivianan un chingo. Y de bajadita está bien suave, así como si nada, bien a gustito. El bote de basura de pescadito, ya sabes, por si quieres tirarlo, pues el plástico, ahí mero. Los primeros auxilios, buenas, nos vemos. Que le vaya bien, oiga. Muchas gracias por estar ahí, la neta es que se la rifan. Y de bajadita está bien, bien a gusto, la neta, te vas viendo el paisaje y todo. Bien, bien suave. Les digo, de bajadita vas como en piloto automático. Es ya como el premio, ¿no? Bien, bien suave, viendo un hermoso paisaje. Vengan acá al faro, de verdad es que les va a encantar. No sé si recuerdan cuando iniciamos el video, andamos por allá y ahora lo vemos acá en perspectiva. De hecho, de aquí se puede ver el faro. Yo creo que con esta caminata sí quemamos varias comederas que nos hemos empacado en este viaje. Pero qué suave, la neta, ¿no? Poder ver esto, poder observar esto y sentir, ¿no? Lo que te deben sentir el mar, ¿no? Al observarlo. Esas son de las cosas que extraño más de Mazatlán, que no tienen precio. Y pues eso fue el faro de Mazatlán. La verdad es que súper, súper recomendado. Si andas por acá de vacaciones o de visita, lo que sea, o incluso vives en Mazatlán, pues ya te la sabes, ¿no? Pero súper, súper recomendado el faro de Mazatlán. Y pues con esta vista tan impresionante y hermosa del océano Pacífico en Mazatlán, Sinaloa, nos despedimos. Y recuerda, si vienes al faro, como recomendación, hidratarte bien, ir vestido cómodo con los tenis y demás, y llevar una muy buena actitud. Y también te invito a estar pendiente de ese canal, ya que estaremos subiendo varios videos bien, bien lindos de Mazatlán, de comedera, de lugares turísticos. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te dice cada vez que subamos video. Y sin más, que tengas un lindo y farístico día. Saludos y bendiciones. Bien, bien suave. Vimos nuevo video, probando mariscos en Mazatlán, de los más recomendados, frente al mar, frente al mar, frente al mar.